Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 14. Un resultado siniestro. Mitsuki Bakugo salió a trompicones del edificio de oficinas en el que había estado atrapado durante horas, con las piernas temblorosas y las rodillas débiles. Cualquier observador casual habría estado de acuerdo en que la mujer parecía enferma. Si le hubieran preguntado, la madre Cenicienta habría estado de acuerdo y dicho que sentirían como si su estómago estuviera a punto de expulsar su contenido. Dioses arriba, por favor ayúdenme, murmuró Mitsuki mientras se deslizaba hacia abajo, tomando asiento justo en las escaleras frente a su prisión anterior. La mirada angustiada que torció su rostro, causada por lo que acababa de experimentar, fue desgarradora de ver. La reunión con los abogados había comenzado de manera inestable y peligrosa. Era obvio para cualquiera que lo mirara que Katsuki no estaba arrepentido, pero el rubio aún había pedido perdón como su madre le había ordenado. Incluso se había comportado un tanto civilizadamente. Su plan, o más bien el de Mitsuki, había sido simple, y lleno de agujeros. Se había basado en gran medida en que los abogados no resultaron ni demasiado inteligentes ni sedientos de sangre. Se había vuelto deprimentemente evidente a medida que avanzaba el día que ninguna condición iba a caer a favor de la familia Bakugo. Katsuki había seguido las órdenes, se había inclinado y admitido que había sido cegado por su sed de sangre después de haber sido completamente derrotado por Izuku. El rubio se disculpó y juró que nunca permitiría que algo así volviera a suceder. Agregó que no había tenido la intención de lastimar a sus otros dos compañeros de clase, solo el que sabía ignorar tal ataque sin demasiados problemas. Mitsuki había creído que si insistían en que las acciones de su hijo claramente tenían la intención de ser de naturaleza no letal, cualquier sentencia sería reducida en severidad. Después de eso habían venido las preguntas. El abogado de Asui, Kamishiro, había comenzado preguntándole a Katsuki por qué había ignorado descaradamente la señal que puso fin al ejercicio. Sabiendo que esto surgiría, Mitsuki ya le había dado instrucciones a su hijo sobre cómo responder. Aún así, ninguno de los tres sentados en el juicio pareció convencido cuando se les relató que los golpes de Izuku habían sido tan fuertes que habían confundido las percepciones del rubio explosivo. Sakamoto de Ua ni siquiera había tratado de ocultar su disgusto cuando se le ocurrió la idea de confundir la alerta de zumbido con una advertencia de tiempo. La madre Cenicienta había observado con creciente preocupación cómo los abogados deliberaban frente a ellos. No hubo intentos de ocultar la desconfianza de los tres con respecto a su hijo. En cuanto a palabras como animal y psicópata se habían pronunciado. Incluso delirante se había escuchado más de una vez. Mitsuki se vio obligado a agarrar el brazo de Katsuki tan fuerte como pudo para mantenerlo callado. Luego, el abogado de Ida, Ange, habló un poco más alto. Un idiota que no puede o no quiere asumir la responsabilidad de sus acciones es peor que el más bajo de los plebeyos. Las palabras altivas habían sido demasiado para su orgullo ya destripado, y Katsuki había gruñido profundamente en su garganta. Mitsuki había apretado su agarre sobre él con la mayor dureza posible, su mirada más mortífera se dirigía hacia él, pero era demasiado poco, demasiado tarde. Kamishiro había captado la reacción de su hijo. La mujer de cabello violeta le había lanzado a los Bakugos una sonrisa malévola antes, todo se fue cuesta abajo. Tranquilo y tranquilo ahora muchacho, dijo un hombre grande y robusto vestido con ropa blanca mientras guiaba a un tembloroso Katsuki por las escaleras. El destino de los dos era el vehículo blindado blanco estacionado en un lugar donde la madre Cenicienta se había derrumbado. Haz lo que te digo y no habrá necesidad de cadenas, ¿oíste? Mitsuki miró a su hijo mientras él y su guía pasaban junto a ella. Su Katsuki estaba a punto de ser transportado a una institución mental donde sería bombardeado con pruebas para decidir si era, o alguna vez sería, seguro de devolverlo a la sociedad. Por primera vez, sus ojos carmesí, que normalmente fruncían el ceño, estaban muy abiertos por el miedo y suplicaban ayuda. Los suyos, sin embargo, estaban llenos de desesperación.
Fue cerca del final de la reunión que Kamishiro había lanzado su trampa, y se le ocurrió una idea brillante. Dado que solo tenían la palabra de Katsuki como garantía, ¿por qué no verificar profesionalmente su estabilidad mental recluyéndolo durante un mes en un instituto especial? En teoría, esto permitiría una ventana de oportunidad más amplia para que Mitsuki construya su propio caso para presentarlo ante un tribunal en caso de un juicio. Una posibilidad que los 3 abogados hayan dejado clara todavía estaba sobre la mesa. Mientras tanto, las partes tendrán la oportunidad de descubrir por sí mismas si su hijo todavía estaba hecho de héroes. Sin embargo, Mitsuki sabía lo contrario. Si se lo dejara solo, Katsuki sin duda se volvería violento, física o verbalmente. O diría algo delirante o, peor aún, intentaría culpar de todo a alguien más. Sus propias palabras atarían la soga alrededor de su cuello mejor que cualquier testigo. Por eso Mitsuki se dio cuenta de que los Asui eran tan temidos. No fue por su poder bruto, su quirk familiar. ¿Quién le tenía miedo a las ranas? Fue su astucia malvada y la influencia ineludible que había creado para ellos lo que los convirtió en titanes de la sociedad. Negarse había sido imposible, y demorarse solo habría empeorado las cosas. No había habido otra opción que aceptar y permitir que arrojaran a su hijo al foso de los leones. Por favor, solo una vez más, murmuró Mitsuki mientras tomaba temblorosamente su teléfono. Su única línea de vida ahora, su única esperanza, era Inko. Por favor, Ko-chan, por favor. Junta de simulación imprevista, sala solo para el personal. Cuando Nezu llegó a las instalaciones de su academia que estaban siendo atacadas, descubrió que todo había terminado. El asalto había sido detenido. Sin embargo, la vista de numerosas ambulancias cargadas con estudiantes y camiones blindados repletos de villanos lo había hecho tambalearse. Le tomó un minuto completo recuperarse, pero luego seguramente a todos los maestros de primer año que estuvieran capacitados para reunirse en su salón cerrado actual. ¿Cómo están nuestros estudiantes? Nezu lanzó su primera y más importante pregunta para él. El animal peculiar miró alrededor de la habitación, cada vez más preocupado de lo que había estado cuando cada uno de sus maestros miró hacia otro lado cuando los miró a los ojos, aparentemente demasiado vacilante para responder. Cualquiera que fuera la noticia, estaba claro que no le iba a gustar la respuesta. Físicamente hablando, solo un mínimo terminó adquiriendo lesiones que requirieron atención médica, comenzó a informar a Izawa tan pronto como llegó su turno. El hombre brusco no mostró incertidumbre o falta de voluntad para hablar. En cuanto al trauma psicológico, estamos viendo algunas situaciones difíciles. Nezu hizo una mueca mientras leía el informe en sus manos. Si bien alrededor de la mitad de los estudiantes pudieron defenderse de sus atacantes con un nivel de habilidad encomiable, rápidamente se hizo evidente para cualquiera con ojos que nadie en ninguno de los lados había escapado completamente ileso. Los estudiantes más fuertes, más preocupados por protegerse a sí mismos y a sus compañeros de clase, habían sido mucho menos conscientes de infligir daño duradero a sus oponentes de lo que nadie podría haber esperado. A pesar de que la cláusula de autodefensa se aplicaba irrefutablemente a esta situación, la escuela sin duda pronto tendría esos buitres conocidos como periodistas y reporteros aullando por sangre. La falta de moderación que se muestra en algunas de las heridas reportadas por los villanos arrestados iba a ser una fruta madura para los medios de comunicación. Pero de aquellos con heridas físicas, continuó Aizawa, todavía llamando la atención de los demás presentes. Tenemos algunos que fueron clasificados como que necesitan cuidados intensivos inmediatos. ¿Te refieres a Ira, Midoriya y Yaoyorozu? Medianoche pidió una aclaración. La heroína con calificación R sabía el tipo de problemas que cada uno de esos adolescentes podría causar indirectamente, cada uno a su manera. ¿Cuáles son sus pronósticos? ¿Se recuperarán pronto? Los asistentes ya sabían la respuesta a esa pregunta en el caso de Tenya y Ida. Después de correr para encontrarse con Olmigt en su camino al campus principal, el adolescente siguió acelerando para llegar al resto del personal incluso cuando sus motores se habían sobrecalentado. El estudiante con anteojos había llegado a una audiencia sorprendida gritando a todo pulmón, su mensaje claramente a través del dolor y el pánico evidentes. Cuando el personal fue a retomar la USG, llevándose el Ida con ellos, Tenya se conmocionó visiblemente al ver el estado en el que se encontraron muchos de sus compañeros de clase. Luego sucumbió a sus heridas y cayó inconsciente. Por supuesto, como ya era tradición, la caballería había llegado demasiado tarde para ser de mucha utilidad.
Snipe, gracias en parte a su peculiaridad, se apresuró a eliminar la movilidad de todos los villanos que habían estado al aire libre, asegurándose de que los que ya habían sido derribados no pudieron escapar ni resistir. Desafortunadamente, solo tuvo tiempo de disparar un puñado de agujeros en los brazos de lo que parecía ser el líder del asalto antes de que lograra escapar. Tenya Ida sufrió quemaduras de segundo grado en las pantorrillas, interior y exterior, y motores casi derretidos, respondió Aizawa, sorprendiendo a algunos que no sabían el alcance de las heridas del adolescente. Se espera que sea recuperado y dado de alta del hospital elegido por su familia mañana por la noche. Con esa actualización, solo quedaron Midoriya y Yaoyorozu, y Nezu realmente no quería detenerse en la lata de gusanos que eran esos dos si no tenía que hacerlo. En un nivel intelectual, el animal peculiar podía entender el razonamiento detrás de las acciones de Midoriya en función de la situación descrita por Aizawa. All Might había estado luchando demasiado para someter al monstruoso Nomu y había que hacer algo para salir adelante. La maniobra incluso había sido inteligente, las consecuencias de afirmar con fuerza el control sobre un ser consciente habrían sido mínimas si se hubieran manejado con cautela en comparación con matar a uno. Si tan solo All Might no hubiera perdido el control sobre el villano, Momo Yaoyorozu era otra historia completamente diferente. La joven había resultado herida como resultado de un kill que, por todos los derechos, no debería haber sido viable en primer lugar. El pobre Midoriya ahora iba a tener que lidiar con el Kra respirándole en el cuello cuando salió a la luz que estaba controlando zombies que eran completamente capaces de utilizar sus quirks. Si eso no fuera lo suficientemente malo, la adolescente madura, si no sus padres, probablemente buscaría algún tipo de retribución por el percance. Aunque, considerando todas las cosas, la familia Yaoyorozu probablemente debería estar más agradecida que cualquier otra cosa. Su heredera había sobrevivido al asalto con su honor y virtud intactos. Lo cual era decir algo considerando que resultó que el grupo de villanos que había poblado la zona de desastre a la que había sido enviado estaba compuesto en su mayoría por violadores convictos o sospechosos. Momo Yaoyorozu, por otro lado, parece necesitar solo un par de días continuó Aizawa, suspirando mientras aclaraba. La chica de recuperación dice que las maquinaciones del oído interno, por delicadas que sean, siempre llevarán más tiempo que anticipado para sanar. Hubo gestos de asentimiento ante esto. Más de uno en la mesa había sido atrapado accidentalmente en uno de los ataques sónicos que Anne de Present Mickey grababa el molesto tiempo que tomó recuperarse. Midoriya, obligando a mucho más tiempo que cualquiera de los otros. Finalizó Aizawa, sin ofrecer más información. Nezu no pudo contener su estremecimiento. Izuku Midoriya, aunque era un sanador de último recurso increíblemente poderoso, había sido señalado durante más tiempo que su asistencia a la UA como alguien más débil en lo que respecta al lado real del combate. A pesar de ese hecho, el adolescente de cabello verde había demostrado ser más adecuado durante el asalto. Había demostrado habilidad en todos los rangos y niveles de conflicto, brindado apoyo de combate e incluso derribó a un buen número de criminales peligrosos. Pero entonces, estaba la advertencia. Siempre fue tan fácil olvidar que los regeneradores como Midoriya no eran en realidad inmortales, y mucho menos irrompibles, hasta que algo como lo que le sucedió al héroe en entrenamiento lo surgió una vez más. Inko Midoriya había sido extremadamente difícil de tratar en el transcurso del incidente anterior en el que había estado involucrado su hijo, por lo que Nezu no tenía motivos para creer que ahora sería diferente. Su reacción podría incluso volverse histérica en este punto. El animal peculiar se preguntó si la mujer fea se uniría a uno de los padres más destacados esta vez. ¿Qué pasa con 13? Present Mick preguntó de arrepentimiento, luego miró a su viejo amigo con evidente preocupación. ¿Tú qué tal? Los héroes profesionales congregados más el director se volvieron hacia Aizawa expectantes. El héroe subterráneo solo entrecerró los ojos, sabiendo muy bien lo que estaba en la mente de quienes lo miraban. Si bien las lesiones de Tirten son increíblemente graves, no hay evidencia de ninguna que pueda ser extremadamente mortal. Pero Recovery sugirió unas largas vacaciones. Dijo Aizawa, permitiendo un minuto de silencio antes de ceder y compartir la información que sus compañeros de trabajo querían escuchar. En cuanto a mí, reconozco que actualmente estoy bajo los efectos de control de la sangre de Izuku. No parece haber muchos efectos adversos hasta ahora, y todas las lesiones mayores mortales que habían acumulado se han curado en su mayoría. Más de un par de oídos notaron el desliz en el discurso del héroe clandestino.
Nunca antes el hombre se había referido a uno de sus estudiantes por su nombre de pila. Era prueba suficiente de uno de los efectos del don del regenerador. El brusco profesor frunció el ceño ante las miradas inquisitivas que estaba recibiendo de sus compañeros profesores. Al final, sin embargo, no permitió que su nueva apreciación por el rollo de canela de cabello verde de un estudiante coloreara su respuesta. Se acababa de referir a Izuku como un pastel delicioso. Genial, ahora estaba hambriento además de cansado. Quizás esa nueva farmacia en la calle vendía tabletas de melatonina recubiertas de canela. Soy consciente de que mi objetividad con respecto a mis estudiantes está actualmente comprometido. Por lo tanto, me ceñiré a la decisión de Nezu con respecto a las acciones siguientes que se tomarán, declaró Aizawa, mostrando que incluso si su sesgo se había nublado, su capacidad porque el pensamiento lógico funcionaba bien. Sin embargo, no alivió mucho los mentes de sus compañeros de trabajo. Sin embargo, todavía terminar mi informe, para que al menos deseo tengas una imagen más clara de cómo avanzar. Nezu estaba dispuesto a tomar lo bueno con lo malo cuando se captó de su maestro héroe clandestino. La supervivencia de Aizawa fue una bendición invaluable, incluso si en el futuro previsible se vio comprometido por el Kir de uno de sus estudiantes favoritos. Era una lástima que aquellos en el poder podrían tomar incluso las palabras más discretas del adolescente de cabello verde como un abuso de poder. Entre los estudiantes más afectados a nivel psicológico, Aizawa cambió de tema, cansándose de las miradas que estaba viendo. Ignoró activamente el puñado de estremecimientos que sus compañeros de trabajo hicieron ante sus palabras. Parece que Ochakou Naraka, Toru Agakure, Tsuyu Asui y Minoru Mineta necesitan con urgencia asesoramiento y evaluación psiquiátrica, la última por un conjunto de razones completamente diferentes. Ninguno de los héroes profesionales presenta discutió la idea de que este era un problema que debía abordarse rápidamente. No era razonable esperar que los estudiantes, especialmente los de primer año, lidiaran solos con tal trauma. Incluso los miembros activos de la sociedad de héroes, que enfrentan horrores como este a diario, deben ir a terapia cada 2 semanas en la mayoría de los casos. Estos niños que ni siquiera habían comenzado a aprender las cuerdas definitivamente necesitarían ayuda. Para empeorar aún más una situación espinosa, después de perder a un estudiante recientemente, otro había sucumbido al estrés de la situación y llegó al extremo de proponer a sus compañeras de clase que se entregaron a los villanos atacantes con la esperanza de aumentar sus propias posibilidades de supervivencia. Esta transgresión tiene que ser manejada con la mayor delicadeza, ya que las jóvenes en cuestión tienen todo el derecho de presentar cargos por tales sugerencias. Si no se aborda con la debida prisa, es probable que la furia justiciera se extienda a la escuela. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, las acciones de Mineta por sí solas le darían a los medios otro día de campo para disfrutar. Habría un sinfín de preguntas derivadas del diminuto estudiante, desde la lista de aceptación de la escuela de la UA hasta su política de admisión. ¿Qué pasa con el niño con la extraña entidad de la sombra en su estómago? Blackin habló ahora. Las arrugas que se extendían por el frente del héroe de sangre mostraban la preocupación del hombre por el episodio de locura en el que, según los informes, había caído el adolescente, tal como lo describieron 2 estudiantes temblorosos e innumerables criminales mutilados. Tokoyami creo que se llama. Aizawa habría desestimado la preocupación de su compañero maestro del curso de héroe, pero estaba demasiado cansado para hacerlo. En cambio, el hombre brusco simplemente suspiró al recordar los informes médicos de los que fueron sacados de la zona de aguacero. Debajo de toda la sangre, el aceite, la mugre y el barro, lo peor que recibieron los villanos fueron un par de piernas rotas y hombros dislocados, respondió el héroe clandestino, impidiendo que volviera a desconfiar de uno de sus alumnos. Al final, causando mucho menos daño general que Todoroki, quien casi causando 2 docenas de casos de congelación. Tokoyami actuó en gran medida para intimidar. Nunca se volvió realmente loco. Si Nezu no hubiera tenido una migraña masiva formándose desde el momento en que comenzó esta reunión, hubiera tenido una comenzando ahora. Siempre se reduce a lo mismo. Predicaban a sus alumnos que siempre irán más allá. Pero cada vez que un estudiante se veía obligado a ir plus ultra, el evento siempre generaba una reacción violenta y desconfianza del público. El problema esta vez fue que más de una docena de estudiantes se vieron obligados a tal situación. Oficina de enfermería de Recovery Girl. Aparentemente muerto para el mundo mientras yacía en su cama de hospital, el niño con la sangre maldita dormía en un estado comatoso.
Según Recovery Girl, los escaneos indicaron que casi todos los órganos internos principales habían sido aplastados bajo la monstruosa presión que las manos del gnomo habían resultado cuando lo habían aplastado y tirado. La caja torácica del adolescente de cabello verde también había sido pulverizada casi por completo junto con su columna vertebral torcida más allá del alcance mortal de aquellos 5 quirks de mejora. Por todos los derechos, Izuku debería haber muerto en la USG, al instante. Uf. El más débil de los gruñidos escapó de los labios del ocupante de la cama. El sonido pronto fue seguido por el más leve parpadeo de los párpados que intentaban abrirse. En un instante, Tsuyu estuvo al lado de quien había llegado a significar tanto para ella. Anteriormente, la niña rana había estado perdiendo la batalla contra la histeria cuando Izuku perdió el conocimiento, negándose a dejar su lado incluso ante las varias garantías de Recovery Girl. El corazón de su amiga había comenzado a latir nuevamente y su regeneración funcionando a su ritmo normal. Lo que había sido más preocupante después de que finalmente se había hundido había sido el hecho de que su fiebre se había mantenido hasta hace solo unos momentos. Izuku. Tsuyu se apresuró a tomar la mano de su rollo de canela, con lágrimas en los ojos una vez más. Una potente mezcla de alivio y miedo burbujeó en la agotada niña rana. Podría haber menos de qué preocupación, pero se descubrió después del hecho de que tanto Tai como Lily habían dejado de moverse en algún momento durante el asalto. Las dos chicas zombie habían sido llevadas a la oficina de la enfermera como cadáveres, ya que nadie podía despertarlas. Recovery Girl había estado a punto de entregarlos a la morgue local si no hubiera sido porque los dos abrieron los ojos cuando ella tomó el teléfono. La búsqueda frenética de ojos rojos apagados había sido evidente, una señal de que los dos habían estado buscando a su amo, por lo que la anciana heroína los había dejado solos. El Kra llamó entonces y, con el tacto de siempre, solicitó que, si era posible, se les diera la custodia de los zombies inmovilizados que aún respondían. Hubo comentarios abiertos sobre la batería de pruebas que se estaban preparando para las niñas, pero Nezu había puesto su pie en el suelo. El director había dejado inequívocamente claro que tanto Tai como Lily permanecerían bajo la atenta mirada de su academia hasta que el usuario de Kirk que los había creado les diera permiso explícito sobre sus destinos. El resultado final fue la oficina de una enfermera más concurrida que nunca. Tai y Lily juntos ocuparon la cama junto a Izuku, pareciendo títeres sin vida, y al otro lado del adolescente de cabello verde descansaba Momo. La niña madura todavía se estaba recuperando de los efectos secundarios de Lily's Kirk, y Recovery Girl no esperaba conocer a los padres del estudiante de recomendación académica. Xu-chan. Izuku respondió con voz ronca. Tragando con dificultad, abrió los ojos por completo y se sintió más feliz de lo razonable al ver a su amada niña rana como lo primero que vio. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? El joven héroe en entrenamiento se sintió extrañamente lento, y un dolor persistente aún recorría todo su cuerpo. Sin embargo, era similar a los dolores típicos del resfriado común, no como la agonía aguda de los huesos rotos. Fue extraño, el adolescente de cabello verde también pudo decir que su mente tampoco estaba completamente recuperada. El aturdimiento con el que había tenido que luchar para hacer una pregunta tan simple ahora rivalizaba con el de quedarse dormido durante horas y horas. Oh, no, Izuku pensó para sí mismo a través de la niebla de su mente. ¿Qué pasa si han pasado días desde que me desmayé? 4 horas. Tsuyu logró ahogarse a través del torbellino emocional que estaba experimentando. La respuesta inesperadamente corta ocurrió, un grito ahogado en el adolescente de cabello verde que despertaba. Ya veo, modificar decir Izuku a través de sus pensamientos confusos. Se alegró de no haber preocupado a la gente por su salud durante mucho tiempo. Sin embargo, el estado actual de Tsuyu era preocupante. Es algo bueno que... Cualquier otra cosa que Izuku iba a decir fue interrumpida cuando Tsuyu de repente comenzó a golpearlo en el pecho. El adolescente de cabello verde gritó por la agresión inesperada, pero ninguno de los golpes en realidad tuvo la fuerza suficiente para lastimarlo. Estaba más concentrado en las lágrimas que corrían por las mejillas de la niña rana. Idiota. Tsuyu gritó con voz ronca mientras golpeaba el pecho de Izuku. Me asustaste. Me debes. Me debes. El adolescente de cabello verde no podía entender las pronunciadas, o por qué estaba siendo golpeado, pero solo hizo lo único que se le ocurrió en lugar de simplemente sentarse allí. Palabras. Con gran esfuerzo, Izuku desvió envolver sus brazos aún debilitados alrededor de la sollozante niña rana y atraerla a un abrazo.
Su diseño al frente, Tsuyu se hundió a regañadientes en el abrazo, sus sollozos se mejoraron en resfriados y pequeños jadeos. Después de unos minutos de esto, pude encontrar su voz. No respondiste, dijo la niña rana temblorosa. No lo harías, sin importar cuánto gritara. Tu corazón se detuvo por 2 minutos. Izuku inhaló profundamente, un margen de comprensión de las acciones de la niña rana lo atravesó. Sus heridas deben haber sido muy malas esta vez. Pensé que no volverías, continuó Tsuyu, dejando que todo lo que había reprimido saliera corriendo. Pensé que te había perdido. Y no lo había hecho antes de que pudiera, antes de que... Una idea de lo que la niña rana estaba tratando de decir se encendió en la mente de Izuku cuando la niebla finalmente se disipó. Como leña, el índice prendió fuego a algo indefinible en su pecho. Latía. No sabía qué era, pero sí sabía lo que tenía que hacer ahora. Puede que sea demasiado pronto para abordar esas emociones, pero la idea de lastimar a su amada Tsuyu era peor que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ahora. Entonces, allí mismo, el adolescente de cabello verde se armó de valor y se obligó a sí mismo a asumir la responsabilidad. No voy a ir a ningún lado, Tsu-chan, dijo Izuku en voz baja, acariciando la espalda de la niña rana mientras se calmaba con el hipo ocasional en su pecho. Y tampoco te dejaré solo. Yo, creo que te amo. El adolescente de cabello verde sabía que recorrer el camino que sus palabras podrían haber abierto tan temprano en sus vidas iba a ser difícil y lleno de dolor. El amor que acababa de declarar sin duda estaría puesto a prueba una y otra vez. Pero mientras miraba a la chica en sus brazos, supo que valdría la pena cada segundo. Con mucho gusto vencería cualquier adversidad por su bien, y de hecho lo había demostrado horas atrás. Y después de todo, siempre podía rebotarle consejos a Tai-chan, ¿verdad? Yo, creo que yo también te amo. Murmuró Tsuyu desde su posición. Estirando la cabeza hacia atrás para poder mirar al idiota del que se había enamorado, la chica rana lo miró con los ojos hinchados. Pero todavía me debes. Me debes de por vida ahora. Izuku simplemente respondió con una cálida sonrisa, aceptando que la pequeña niña en sus brazos probablemente tomaría la iniciativa en su relación. Podía vivir con eso. Un suave golpeteo de nudillos en la madera atrajo la atención del dúo verde hacia la puerta de la habitación, que ahora estaba entreabierta. Asomándose al interior estaba Inko Midoriya, que sonreía suavemente, sus ojos llorosos mostraban lo aliviada que estaba de ver a los dos adolescentes juntos y vivos. Ahora no te detengas por mí, susurró Inko con voz materna, riéndose mientras los dos adolescentes se ponían rígidos por la vergüenza. Entrando por completo en la habitación, la madre hogareña se acercó a su hijo y sacó una bolsa llena de comida casera de detrás de ella. Tsu-chan, ¿podrías ayudarme a alimentarlo? No confío en estos pequeños sueros. Asintiendo con entusiasmo, Tsuyu se secó las lágrimas y le sonrió a la madre de su novio. ¿Novio? Estaban juntos ahora, ¿verdad? Sacudiéndose el pensamiento para más tarde, la niña rana se deslizó de los brazos de Izuku para ayudar a la mujer fea a preparar. Estaba agradecida por lo acogedor que había sido la matriarca de Midoriya y estaba decidida a demostrar que era digna de tal apoyo. La propia Inko se preguntaba dónde estaban el resto de los compañeros de clase de su hijo y por qué no acudían más en su ayuda. Si conocía a su bebé como sabía que lo hacía, entonces estaba segura de que había hecho algo imprudentemente heroico nuevamente para terminar con heridas tan terribles una vez más. ¿Seguro que merecía algo de solidaridad? Justo cuando ese pensamiento estaba haciendo que la fea mujer frunciera el ceño, Hiro y Tokoyami entraron en la habitación, con los brazos llenos de bocadillos de toda naturaleza. La vista calmó de inmediato la mente de la mujer de cabello verde, y agradeció a los cielos por último darle a su hijo amigos tan firmes. De vuelta en la sala exclusiva para el personal, mientras Inko había ido a ver cómo estaban sus hijos, Beru había ido a tratar con la administración de UA. La matriarca Asui estaba bastante lista para exigir una libra de carne y un alma mientras estaba en eso, por cada niño que había resultado herido debido a la grave negligencia que había permitido que ocurriera tal parodia. Tal como estaban las cosas en ese momento, la mayoría de los que reclamaban el título de héroe profesional en la sala estaban tratando de no acobardarse ante la mujer rana por miedo a su odiosa mirada. Sin embargo, Nezu y Aizawa no parecían verse afectados en gran medida. ¿Y qué disculpa tienes esta vez? El tono de Beru podría haber cortado el acero. Sus palabras fueron tan agudas que los profesores más tensos se estremecieron ante su pregunta. La mujer rana de repente deseó que Olmig todavía estuviera allí para poder verlo retorcerse también.
Por desgracia, el símbolo de la paz se había disculpado citando que su lesión necesitaba ser atendida. Ninguno en absoluto, respondió Nezu, su propia voz severa y seria, aunque no menos adolorida por ello. Simplemente no estuvimos preparados para enfrentar una huelga tan coordinada. Y para nuestra mayor vergüenza, nuestros estudiantes fueron los que pagaron el precio. El ceño fruncido que estaba lanzando Beru solo se intensificó ante esta respuesta. Atrapados en su punto de mira que no se llamaban Nezu Aizawa deseaban estar en cualquier lugar menos en esa habitación atrapada con la matriarca Asui. Desafortunadamente, todos sabían que no tratar con la mujer rana ahora solo empeoraría las cosas más adelante. Caso práctico, su firma representaba a la familia Yaoyorozu. Me temo que estos años de relativa paz han devastado la fuerza de nuestras medidas de seguridad, continuó Nezu sin inmutarse, recuperando la atención de la mujer rana enojada. El presupuesto para eso se desplazó con el tiempo hacia diferentes áreas que parecían necesitar más los fondos. Y debo señalar que todas estas reasignaciones fueron sugeridas por el asesor económico de la escuela. Beru sintió que su ojo se crispaba ante esto. Por supuesto, el animal Kirket mencionaría ese detalle específico, su firma había sugerido a la mujer en cuestión agua para empezar. Al menos la madre iracunda sabía de quién iba a rodar primero la cabeza antes de que terminara el día. Podemos jugar al juego de la culpa todo lo que quieras, pero eso no cambia lo que se debe hacer ahora, declaró repentinamente Aizawa, levantándose de su asiento para entregarle a la matriarca Asui una carpeta manila que había estado sosteniendo. Sus compañeros de trabajo podrían haber querido detener al hombre, pero ninguno tuvo el coraje de moverse. Y creo que puedes ayudar. La mujer rana agarró la carpeta con más fuerza de la estrictamente necesaria, preguntándose por qué el hombre brusco no estaba asaltado por el miedo como las otras excusas sin carácter para héroes en la habitación. Todo lo que tomó fue un momento para mirar a los ojos al héroe clandestino para que todo tuviera sentido. No te mereces esa bendición que corre por tus venas, siseó Beru con frialdad, abriendo la carpeta sin esperar una respuesta. Lo sé. Respondió Aizawa inexpresivamente ante tal rechazo. Fue recompensado con un fuerte TSK de la ahora preocupada mujer rana. La información en sus manos era mucha para que Beru la asimilara de una vez, casi demasiado. Por un lado, lo que decían las palabras frente a ella la hizo querer pedir aún más cabezas para alinearse en su tajo. Por otro lado, sabía que sus principales prioridades eran mantener protegidos a los niños, específicamente a Izuku en este caso. Los miembros de la facultad de la UA no eran los únicos que sabían de la desagradable fijación de los medios de comunicación en las tragedias. Un villano, por monstruoso que sea, que acaba muerto a manos de un estudiante. Las sanguijuelas mancharían el nombre del adolescente de cabello verde solo por los índices de audiencia, sin importar que hicieran su trabajo real de informar la verdad. Lo había visto suceder antes y no permitiría que volviera a suceder. Beru sabía que si no actuaba rápidamente, Izuku sería incriminado por mal uso letal de su Kirk contra otro ser humano, y su destino sería probablemente sellado. Al público no le importaría que su Kirk en realidad no tuviera capacidades ofensivas activas, solo que un héroe en entrenamiento había matado a alguien. El hecho de que el villano se hubiera defendido contra Olmig tampoco se registraría con ellos. La matriarca Asui tiene que hacer algunas llamadas. Ahora. Y mientras hacía eso, tengo que dejar la salud mental de Izuku y su hija a su ahora querida amiga y compañera madre. Enfermería, unos minutos después. Después de ver a Izuku demoler cada trozo de comida que le puso frente a él, Tsuyu e Inko se excusaron de salir de la habitación. Aparentemente la fea madre había querido hablar en privado con la niña rana que ahora era su novia. ¿Novia? Eso hizo que el adolescente de cabello verde se detuviera. ¿Ahora tenía novia? Supuso que no eran del todo oficiales, aún no se habían besado después de todo. Así fue, ¿no? Hubo una declaración de intenciones y luego un beso para sellar el trato. Independientemente del estado de su relación, sus compañeros de clase seguramente le darían mucha importancia a las noticias. Si fuera honesto consigo mismo, Izuku esperaba que eso sellara la parte del trato. Algo que esperar. Murmuró el adolescente de cabello verde para sí mismo. En ese momento, lo último de la niebla se disipó de su mente y una mueca apareció en su rostro cuando los eventos del asalto a la USG finalmente terminaron a procesarse. Recuerdos parpadeantes aparecieron ante el ojo de su mente, y ahora, sin la adrenalina corriendo por su sistema, Izuku sintió que realmente podía analizar los hechos. El más siniestro y preocupante era el que era imposible de negar.
Accidente o no, él había matado. Eso solo fue motivo no solo para la expulsión, sino también para el tiempo en prisión. Dejando de lado la idea de que su sueño había muerto junto con el villano llamado Nomu, el adolescente de cabello verde pensó el siguiente problema. Aizawa. Si bien su maestro de aula había pedido que lo curaran, en el momento en que su sangre entró en el sistema del hombre, no hubo una supervisión real sobre el uso de su don. Pensándolo bien, toda la escena final se volvió más siniestra cuando se ve bajo esa luz. En esos pocos segundos antes del segundo contraataque, había sido Aizawa quien había propuesto el uso de la sangre de Izuku para secuestrar el Nomu. ¿O lo tenía? ¿El héroe clandestino realmente sugirió ese plan particular para pacificar al enemigo, o su sangre influyó en la llamada con el objetivo alternativo de expandir su influencia? Trata de descansar un poco, Yaomomo. Izuku fue sacado de sus pensamientos por la voz tranquilizadora de Hiro, quien se había sentado en la cama frente a él donde la chica madura había estado descansando. Toko y yo vigilaremos tus deberes por ti, así que tómatelo con calma. Izuku sintió la familiar pesadez de culpa como lodo brotar dentro de él al ver a las dos chicas. También asumiría una responsabilidad parcial por la condición de Momo. Lily le había contado sobre su Kirk, Dissonant Song, poco después de su crianza. Había teorizado que, como no muerta, la pequeña niña zombie sería capaz de usar su habilidad el tiempo suficiente para que fuera útil, pero no había tenido en cuenta factores importantes. Si hubiera hecho su trabajo y tomado las precauciones adecuadas, Momo no habría terminado afectado junto a los villanos. No importa cómo lo mirara, había fallado de nuevo. La única gracia salvadora esta vez fue que nadie a quien le importaba había muerto. No te preocupes, mi gorrilla, agregó Tokoyami, una vez más poniendo su dramatismo. Tus responsabilidades tampoco pesarán sobre tus hombros. Llevaremos su carga por ti si tu Kirk se tambalea ante la inmensidad de tus heridas. Después de descifrar el significado del Señor del Borde, Izuku no pudo evitar sentirse humilde. Un monstruo como él, que fácilmente podría matar a alguien si no mantuviera su propio Kirk bajo control, no tenía por qué tener amigos de tal calibre. El recuerdo de tomar un asiento trasero mientras una parte más oscura de sí mismo avanzaba durante la crisis aún estaba fresco en su mente, y el adolescente de cabello verde aún no podía reconocer la personalidad que se hizo cargo y casi mata a uno de los villanos una sangre fría. Gracias. Izuku susurró a través de la emoción que sus pensamientos arrastraron. Y luego, antes de que pudiera contenerse, soltó palabras que ni siquiera él podría creer que alguna vez diría. Fumikage, Kyouka, por todo. La pareja nombrada se sonrojó ante el reconocimiento. Con sonrisas incómodas, los dos salieron de la habitación. Izuku hizo una nota mental para preguntar si había ido demasiado lejos demasiado pronto. Sin nada más que hacer por el momento, Izuku demostró cómo Momo comía algunos de sus bocadillos con una mirada de placer culpable en su rostro. Sorprendentemente, la vista ayudó a tranquilizar su mente. Por lo menos el presidente de la clase se recuperaría. Y como era su naturaleza, la mente del adolescente de cabello verde pasó instantáneamente a ese pensamiento feliz a otros más inquietantes, como qué haría si sus compañeros de clase exigieran que renunciara como vicepresidente de la clase. O peor, ¿qué pasaría si alguien intentara coquetear con Tsuyu? Ella era linda más allá de toda razón, por lo que eventualmente sucedería. Izuku-kun. Sacado de sus pensamientos una vez más, Izuku parpadeó antes de volverse hacia la puerta de la oficina, donde Ochako ahora estaba mirando a los ocupantes de la habitación. ¿Te sientes mejor? El adolescente de cabello verde le dio a la morena un pequeño sentimiento. Por lo que podría recordar mientras estaba en el asiento trasero, debería estar agradecido por la chica de mejillas sonrosadas. Ella impidió que se convirtiera en un verdugo cuando tenía a ese villano de la niebla en su sitio. Sin embargo, actuaron del lado de la precaución, pero no hicieron ningún comentario al respecto. Si no estaba listo para enfrentar el momento de sus pensamientos asesinos, dudaba que su compañero de clase lo estuviera. Me alegro. Ochako exclamó con una sonrisa. Con cuidado, como para evitar acercarse demasiado a los dos zombies inmóviles, la morena se acercó hasta quedar de pie junto a la cama de Izuku. ¿Qué les pasó a ellos? No era una mentira decir que Ochako había estado preocupada por su compañera de clase de cabello verde, más como un eufemismo. La castaña se sintió algo responsable por sus heridas ya que no le había brindado ningún apoyo real durante el asalto.
Esa culpa se mezcló con la admiración que sintió cuando grabó lo rudo que había sido, dejándola atrapada entre mostrar su gratitud y agachar la cabeza avergonzada. Pero cuando Ochako escuchó lo que Izuku había hecho por Tsuyu, no pudo evitar fantasear. ¿Y si hubiera sido ella en el lugar de la niña rana? El pensamiento hizo que su estómago hormigueara, y no de la forma en que lo hacía Tsukirk. Tae-chan y Lily-chan están muy bajos de sangre activa en este momento, habló de explicar Izuku. Todavía podía sentir las conexiones omnipresentes que compartía con las chicas zombie, pero en ese momento eran increíblemente débiles. Necesitaban alimentarse, pero con su propio riesgo de salud, simplemente no era posible. Si intentan moverse de nuevo, corren el riesgo de una segunda muerte. Probablemente. Ochako sonrió, pero no por la razón por la que Izuku probablemente pensaba que lo era. La chica de mejillas sonrosadas estaba avergonzada de decirlo, pero estaba un poco feliz de escuchar sobre el estado de las chicas zombie. A ella realmente le gustó su compañero de clase de cabello verde, pero como él había dicho el día que se conocieron, era natural que la gente temiera lo que era extraño y antinatural para ellos. Y aunque Lily era la cosa más linda del mundo, Tae le dio escalofríos a la morena. Sin embargo, si tuviera que soltar a los dos, Izuku sin duda estaría angustiado, lo que tampoco le sentó bien al adolescente antigravedad. Entonces solo tengo que consolarlo, como amigo, por supuesto. Un amigo que estaba interesado en ver si la conexión que habían construido sobre su experiencia en la USJ podría conducir a más. Después de todo, en la mente de Ochako, el adolescente de cabello verde era un juego justo. Él podría haber salvado a Tsuyu y más de una vez, pero ahora ella también había sido salvada. Y como la chica rana era un poco agresiva, sus propias posibilidades de llamar la atención de Izuku tenían que ser mayores. No era como si el dúo verde ya hubiera expresado sus sentimientos el uno por el otro, ¿verdad? Todo lo que tenía que hacer era hacer su propio movimiento antes de que fuera demasiado tarde, discretamente, sin pisar los dedos de los pies. Así que, ¿están listos para seguir adelante? Ochako preguntó vacilante, esperando que sonara como si realmente tuviera curiosidad y no como si no quisiera a las chicas zombie cerca. Tae-chan no parece querer ir, respondió Izuku con firmeza, luchando contra el ceño fruncido. El verdanete tuvo que recordarse a sí mismo que su compañero de clase no había atacado directamente a sus compañeros, solo había hecho una pregunta inocente. Y Lily, ella está esperando que su padre regrese. Dejando de lado las palabras, Izuku no era tan ingenioso como para creer que la situación en la que se encontraba era tan simple como parecía. Años de ser intimidado habían forzado un conocimiento casi enciclopédico del lenguaje corporal en su cabeza, y la morena dejó en claro que sus compañeros no muertos la ponían nerviosa y quería que los enterraran. Por su parte, Ochako mantuvo la respuesta con bastante facilidad asintiendo. Pensando que había sorteado esa trampa conversacional lo suficientemente bien, la adolescente antigravedad decidió moverse y hacer una jugada rápida antes de que las otras chicas de su clase se dieran cuenta del verdadero potencial del chico frente a ella. Ya veo. La morena le dio su mejor sonrisa, inclinando su cabeza de cierta manera que sus padres siempre le habían dicho que era linda. Dime, ¿crees que tal vez pudimos salir más tarde? Izuku miró a Ochako con los ojos muy abiertos, estupefacto. Ochako tomó la mirada como una señal de que el adolescente de buen cabello verde estaba sorprendido de que alguien estaba interesado en él, lo que significaba que nadie lo había reclamado todavía. Simplemente me siento culpable por lo que pasó, ¿sabes? Impedí que capturaras a ese villano de la niebla y todo. Explicó Ochako, inquieta bajo la frivolidad de su excusa. He oído hablar de este lugar con muy buen mochi y. Así que. Esta vez no había forma de evitar que frunciera el ceño, por lo que Izuku no tratara de ocultarlo. No quería creer que la chica de mejillas sonrosadas le estaba proponiendo lo que temía que fuera. ¿Quieres decir? Izuku hizo una pausa, imposible de evitar que su voz temblara. Una repentina sensación de temor descendió sobre él. ¿Como una cita? El rostro repentinamente sonrojado de Ochako podría haber igualado la intensidad del cabello de Kirishima. La morena se sintió tan feliz de que su compañero de clase se hubiera dado cuenta tan rápido. Quizás estar con él no sería tan difícil como había pensado. Haciendo a un lado sus nervios, la adolescente antigravedad asintió con determinación y firmeza. No, respondió Izuku de inmediato, sacudiendo la cabeza. Él suavizó su ceño, eso no puede suceder.
La decepción golpeó a Ochako como un tren de carga, literalmente meciéndola sobre sus talones. ¿Había empujado demasiado lejos o demasiado rápido? La morena jadeó. ¿Por qué no? Porque, él ya es mío. La declaración inesperada de Tsuyu, que vino directamente detrás de Ochako, hizo que el adolescente antigravedad saltara en el aire con un bastante fuerte. ¿What? Preguntó Ochako, sorprendido por el descubrimiento. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cuándo? Sintiéndose mal por su compañero de clase normalmente burbujeante, que ahora parecía devastado, Izuku fue a responder cuando Tsuyu se movió primero. Más rápido de lo que la adolescente de cabello verde pudo reaccionar, la chica rana envolvió sus brazos alrededor de su definitivamente novio en un abrazo y jaló su cabeza hacia sus considerables senos. Con la cabeza enterrada en una agradable prisión, el héroe en formación no vio la mirada venenosa que su novia le dirigió a Ochako. Sin embargo, el mensaje era claro para ella. Atrás. Apagado. Ochako sabía que la habían golpeado, que le habían quitado el rollo de canela. El brillante futuro que había imaginado para ella y sus padres, libres de sus problemas financieros, se convirtió en polvo ante sus ojos cuando el destino de la adolescente de cabello verde se selló con otro. Hubiera dolido menos si el chico en cuestión no hubiera devuelto el abrazo que le estaba dando, claramente disfrutando de la atención. Yo entiendo. Ochako renunciará a ahogarse, haciendo todo lo posible para lidiar con el rechazo. ¿A quién estaba engañando? Era demasiado para tomar. Lo siento. Con eso, la ahora sollozante morena salió disparada de la habitación, luchando por contener las lágrimas y el dolor de la derrota. Si bien sabía que no tenía sentido insistir en lo que acababa de suceder, aún le dolía. ¿Necesitaba estar sola? Desde su cama, Momo había estado observando tranquilamente toda la escena, sin saber qué estaba pasando. Nunca había llegado a aprender a leer los labios, por lo que la chica madura sintió la necesidad de pedir una aclaración. ¿Qué sucedió? Preguntó Momo, hablando en un nivel completamente aceptable. Aún así, todavía no podía oír nada por encima del zumbido que no había dejado en sus oídos. ¿Se encuentra ella bien? Al darse cuenta de que el presidente de su clase todavía estaba sordo como resultado del Kir de Lily, tanto Izuku como Tsuyu no pueden evitar suspirar de frustración. Ahora tendrían que tratar de explicarle el malentendido, y su relación, a la chica madura mientras les gritaba. ¿Dijiste algo? Momo cuestionó, viendo los labios moverse pero solo escuchando un zumbido. Lily-chan está bien. Izuku se aferró a la débil esperanza de que los padres de Momo no lo demandaran por esto. ¿Y si lo hicieran? Se preguntó ociosamente si la madre de Tsuyu tiene la amabilidad de representarlo en la corte. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.